laeditorial.com presenta una entrevista con la señora Consuelo González de Alzate, viuda del exgobernador Eduardo Alzate. Un placer estar con nuestra invitada de hoy en laeditorial.com. Esta entrevista, podríamos decir, es un hecho histórico e inédito. Histórico para un hecho que marcó la historia del país, porque la marcó. Marcó la historia de Colombia y porque marcó el inicio real de la conciencia del país sobre la gestión integral de riesgo, porque es a partir de este hecho que nace el Sistema Nacional de Riesgo y todo el tema que tiene que ver ahora con monitoreo, alertas tempranas, ayudas y lo demás cuando se presenta una emergencia o una catástrofe en Colombia. Muchas gracias, doña Consuelo González de Alzate. Doña Consuelo González de Alzate es la viuda del exgobernador Eduardo Alzate García. Gobernador en el año de 1985, gobernador por aproximadamente 3 años, hasta 1986, 1 de mayo, 30 de abril del 86, y es la persona a la cual le tocó enfrentar como mandatario seccional la trágica situación que se presentó en Armero, donde desapareció una población del Tolima, donde murieron, se calcula, entre 20.000 y 25.000 de los tolimenses en ese momento, en lo que se ha catalogado como la mayor tragedia natural de la historia de Colombia. Muchas gracias, doña Consuelo, por este espacio. Y yo creo que la primera pregunta que hay que hacer es, ¿por qué ahora que se conmemoran 40 años de la tragedia, usted decide contar su óptica, su verdad de lo que pasó y lo que el país nunca conoció? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en ese momento después de 40 años? Que puede ser una pregunta que cualquier colombiano o cualquier persona en el mundo que conoce de la tragedia de Armero y lo que significó para Colombia se pueda preguntar cuando nos vean, cuando nos lean también. Sí, no sé exactamente decirle por qué lo guardé tanto tiempo. Se lo he comentado a mucha gente, les he dicho pues de que es una injusticia muy grande la que cometieron con mi marido, y creo que es el momento de contar las verdades que yo sé, no las que dicen la gente, muchos periodistas, mucha gente de Armero. Unos están de acuerdo con él, otros estaban en contra de él, como en todo en la vida, pero se me hace muy injusto, y todo lo que nos pasó y todas las cosas malas que nos han pasado a nosotros a raíz de eso. Si a los de Armero se les vino el nevado, a nosotros también, pero por cosas injustas que no debían haber pasado. Ustedes vivieron su propia tragedia, Sí. como familia, digamos. Sí. La vivió el doctor Eduardo Alzate García. Y antes de que hablemos de esas verdades, digamos, y vayamos desarrollando un poco históricamente, lo que usted conoció además como Sí. esposa, como compañera, como quien estuvo con él, ayudándolo y acompañándolo en este proceso trágico y posterior a eso también, de la tragedia de Armero, ¿a qué le tenía miedo usted? ¿Por qué no lo contaba antes? ¿Cuál era el temor, digamos, realmente? ¿Un temor de qué? ¿O de quiénes? No sé, no quiénes en persona, sino digamos en general. No, temor no, sino como una desespero, rabia, de que pronto lo cogieran por otro lado, pero ha sido muy injusto todo lo que le sucedió a mi familia. Okay. ¿Usted cree, doña Consuelo, que injustamente el exgobernador Alzate García fue el chivo expiatorio de digamos, de la falta de preparación, de las inconsistencias, de las situaciones que se presentaron en esa, digamos, tragedia que nadie esperaba que se presentara?
porque, digamos, recuerdo que se la señalaba hasta también de una especie de indolencia, ¿no? Que estaba en algún otro tipo de actividad recreativa el mismo día en que se presentó, digamos, la tragedia. Es parte de esas historias, de esas narrativas que se fueron creando a partir de los 40 años. Sí. ¿Qué pasó ese 13 de noviembre con el Yo, exgobernador? yo no estaba aquí, yo estaba en Bogotá Ujú, organizando un encuentro tolimense que se hacía en diciembre. ujú, Y me llamaron a avisarme y yo me vine por la mañana. Eh, Eduardo, a mí una señora que trabajaba en el bienestar familiar fue a visitarme a mi casa y me dijo, Consuelo, mire que me va a dar tal cosa y que mire a ver qué es lo que están haciendo. Entonces yo le dije a Eduardo, ¿qué están haciendo para evitar lo de Armero? Dijo a mi hija, nosotros, pues se habla de una creciente, muy grande ujú. del río, y yo me fui a Cortolima, que es la entidad que se encarga de las partes Ambiental. ambiental. Entonces, allá los ingenieros, que son los que saben de eso, ellos dijeron, vamos a hacer un muro de 4 metros de profundidad y de largo, lo Ujú. que sea, de la curva que venía el río en esa En parte. Lagunilla. Y, y lo estaban haciendo, ya iban en más de la mitad y era de piedras, de unas piedras grandes, y de ancho era de 4 metros. Y pues a la gente de Armero, los de la Defensa Civil, los de la Cruz Roja, los de Bienestar Familiar, los bomberos de Armero, el- la- bueno, las entidades necesarias allá, bueno, en todo caso, muchas, Muchas autoridades, digamos. muchas autoridades salían y por megáfonos y todo, los invitaban a reuniones. A ellos se les puso, se les explicó con mapas y todo, y se les pusieron señalización por donde debían evacuar, que debían estar todos los días pendientes del río, si el río se crecía o si el río se estancaba, porque hablaban de que había Represamiento. una represa que fue por la que hicieron el muro de contención, estaban haciéndolo. Y se les pusieron unas alarmas, me dijo él, porque yo le hice el reclamo cuando la señora me dijo ¿Qué qué estaban pasaba. haciendo? Entonces dijo, se pusieron un poco en unos postes, Postes. se le pusieron alarmas, pero esas alarmas tenían batería. Y no faltó el ladrón que fue y se robó las baterías y en el momento de la tragedia, pues no sonaron porque se las habían robado. Muy Ok. sencillo. Doña Consuelo, eso quiere decir que, digamos, si hubo aviso a los armenitas de alguna forma, si hubo reuniones previas con Sí, autoridades, sí. si hubo aviso de la situación que se estaba presentando, que es uno, digamos, como de las situaciones que mucho se ha discutido en relación de que no se les avisó, fue por sorpresa, no se le dijo a las personas de Armero en ese momento de gravedad. O sea que eso sí lo hubo de parte de las autoridades, sí lo hubo por parte de la gobernación. Usted me dice, hubo reuniones con gente, se convocó, se les avisó, Sí, se instalaron alarmas, sí, se les dieron mapas de sí. riesgo, digamos, en ese Y momento, volantes, y información para volantes. evacuar Hubo volantes, también. sí. Y entiendo que hasta el gobierno nacional tuvo delegación. Hablamos hace un momento. Hubo Sí, sí, del Ministerio de Minas en ese momento. sí. Es más, faltando diga usted, 15 días, un tiempo cortico antes de la De la tragedia. tragedia, mi esposo Eduardo Armero. fue armero y estuvo hablando, diciéndoles pues que debían evacuar. Ujú. Entonces el ministro de Minas se le arrimó al oído a Eduardo y le dijo, En una reunión en Armero, supongo. en Armero, estaban en Armero, y le dijo, gobernador, cállese,
¿usted tiene plata para evacuar toda esa gente? O sea, le dice el ministro, De Minas. cuando el gobernador en su autoridad, digamos, en su preocupación, dice, venga, hay que mirar si esto, si hay que evacuarlo, hay que mirar qué hacemos, le dice, Sí, cállese y no lo diga. sí. ¿Usted tiene plata para evacuar toda esa gente? Entonces Eduardo dijo, no. Dijo, entonces cállese. Y entonces yo le decía, cuando la amiga de bienestar me dijo, Que la cuestionó a usted, que le preguntó. entonces le dije yo, y usted le avisó al presidente, le dije, dijo, le he mandado miles de cartas. Eso iba a preguntarle yo. Muchas cartas le he mandado a él, y todos saben, y en el Senado, y en todo, y ellos ¿qué han hecho? Nada. Ni han sacado una partida para decir, entonces saquémoslo. No, nadie, porque no creían seguro en eso. Era Pero bobadas. el doctor Alzate es gobernador, entonces sí avisó a autoridades, sí avisó a presidencia, sí hubo un ministro en la zona, sí enviaron documentación, cartas, oficios, lo que sea, diciendo, oiga, venga, Sí, venga, préstenos atención, párenos bolas en esto que Sí. se puede presentar, Sí. que la gente está nerviosa, que hay ruido alrededor de lo que pueda pasar, sí, para claridad. Sí. Y se lo dijo a usted el exgobernador, digamos. sí. Cuando usted le pregunta, cuando lo cuestiona, venga, Él llegó. Otra cosa que quiero aclarar, a Eduardo lo hicieron ir a Neiva ujú, con el gobernador, tenían que reunirse los gobernadores de Tolima, Huila y Caquetá, porque querían coger a un bandolero que se llamaba Manuel Marulanda. Y él, entonces que había que cogerlo y que entonces que tenían que ponerse de acuerdo porque el señor Marulanda era por todos estos 3 departamentos, pues, haciendo ochas y panochas. Y entonces los hacían reunir en Neiva, que era el centro como, pues, de confluencia, digamos. Exacto. Entonces él delegó en el señor Flavio Rodríguez Arce para que él fuera armero, pero él iba y hablaban y hacían todo lo que les acabo de decir. O sea, delegó, digamos, estar pendiente de la situación, Sí, entiendo porque yo. él tenía que viajar a Neiva a eso. Y mire, lo triste del caso es que era para coger a Manuel Marulanda. Sí, sí. Y un día lo rodearon en Casa Verde. Y entonces uno de los comandantes del ejército llamó a Belisario de Tancur y le dijo, tenemos rodeado a Marulanda, vamos a proceder. Y él dijo, aborten. Y Eduardo llegó triste y dijo, mija, tanto tiempo y todo lo que hemos, Todo el esfuerzo, todo el el trabajo. esfuerzo que hemos hecho para que el otro dijera, aborten. Y entonces, ¿para qué nos hacían ir? Ah. Y él, por eso tuvo que delegar en este señor Rodríguez. En Y Flavio ellos Rodríguez quedaron Arce. callados, eso sí, calladitos, porque la culpa tenían que tener un chivo y encontraron a Eduardo de chivo Okay. ¿Qué pasa ese 13? expiatorio. ¿Qué pasa ese 13 de noviembre? ¿Él estaba aquí o estaba en Neiva? ¿Dónde estaba el Él exgobernador? estaba acá, Estaba acá, él estaba acá llevando su vida normal. normal. Y recibe la información dónde la situación, Creo que él estaba en el círculo. el círculo social. Pero según me contaba mucha gente que después iban a mi oficina, Sí. todo el día estuvo cayendo. Ceniza. Es más, una prima mía estaba la noche anterior allá. Allá yo tenía muchos amigos allá en el Negro, muchos, Ujú. y murieron muchos. Y ella me decía que esa mañana que salió, el día era como triste y que empezaba a caer una ceniza. Después una señora que fue profesora ya, Teresita, me decía que ella ponía las manos, como hacia las 5 de la tarde ponía las manos y en 10 minutos se les llenaban de las cenizas, porque la ceniza no era suave, era como piedritas. Yo digo, hombre, yo como habitante allá, si a mí me empiezan a caer piedras del cielo, yo me voy, pero no, querían era que fueran y lo sacaran de la mano, y eso sí es imposible. Ujú. Y en ninguna parte del mundo, fíjese usted los tornados que hay ahora, ¿qué gobierno va y saca a la gente? No, que miren a ver, que tapen, que miren, que no, porque no hay plata para evacuar toda esa gente. Y menos una población completa. ¿No? De esa situación, ¿tuvo conocimiento, digamos, de que caía la ceniza gruesa, del día como estuvo?
¿Tuvo conocimiento del exgobernador, digamos? No. No. No, O sea, de eso no, no, ese porque día. es que varios días había pasado eso. Ah, ok. O sea, se había vuelto. No tan fuerte, pero Pero sí, había venido es que pasando. la gente se acostumbró, para ese día. pues según me contaban, Claro. ¿no? Que, ¿cuándo da el aviso él, si le comentó eso, doña Consuelo, al gobierno nacional, digamos? Cuando él se entera de la situación, se entera como todo el país al otro día, digamos, a través de la radio, de la referencia que todos tenemos del piloto que ve que desaparece hermano y tal, ¿se entera ahí? ¿O se enteró antes y en qué momento avisó al gobierno nacional de la situación y empieza esa tarea, digamos, de frente a la tragedia que se Él se enteró presentó? fue con lo del piloto, Él se enteró con el piloto. O sea, ahí se enteró él ahí también. se enteró. Y él le cuenta un poco cuál dinámica empieza con el gobierno nacional, No, o ahí lo empiezan a dejar solo, o ahí empieza, digamos, ¿cómo fue ese momento del 13, 14, 15, 16, cuando es como el boom de toda la solo situación? y todo el mundo señalándolo. Usted es el culpable de un fenómeno natural de la naturaleza y que todos los habitantes del Tolima, Sí, porque no solo los de Almero, sino los del Tolima, sabían que era un nevado que va. Es más, no sé si lo deba decir o no, pero aquí en Ibagué, el nevado del Tolima tiene, dicen que el oído se llama machín, ujú, y que el machín está lleno de un gas venenoso y que en 10, 15 minutos nos va a invadir y nos va a matar. ¿Y cuál de nosotros nos hemos ido? Aquí estamos esperando a que estalle. ok. ¿Usted ¿Y cree a quién le vamos a echar? Eduardo Alzate ya no está aquí Claro. para que le echen la culpa. qué es el que siente usted que le echaron la culpa de todo? Ahí, digamos, hubo comunicación fluida con el gobierno nacional, o no, definitivamente lo cortaron, quiero decir, lo Él cortaron la mandaba comunicación. cartas y no, nada, Y ese nada. Él le dijo algo, doña Consuelo, a usted, digamos, de algo de que se habló con el presidente, que se habló con el ministro tal, con el director de No. cuál organismo de socorro, No. nada. No, O sea, estuvo, voy a decirlo como dirían las abuelas, solo, íngrimamente solo. solo. Y ni siquiera los de acá, ni ningún político, ni los secretarios del despacho de él, ni nadie. Todo el mundo como si él oliera Azufre. a azufre. O sea, Era el demonio. lo Y los demonios los- eran los otros. lo cerraron, lo aislaron y lo señalaron para ponerlo como chivo expiatorio, como responsable. Sí, ¿Usted sintió eso? ¿Él sintió eso también, doña claro, Consuelo? a él y psicológicamente se lo tiraron. Sí. Usted empezó a ver lo que disminuido, preocupado, Todo, aislado. todo. Y ese cáncer que le dio fue a raíz de eso. Mm. Él, yo creo que una pregunta clave aquí es, ¿él tuvo comunicación con el gobierno nacional o a partir de ese momento lo obviaron también? No, lo que hizo Belisario fue echarlo. Lo echó. Pero lo echó después, ¿no? O sea, entiendo. Sí, en abril. En abril. ¿Y en esos Pero momentos hubo comunicación él fluida con el fue presidente? No. muy déspota, muy... ¿Por qué, don Consuelo? ¿En qué sentido déspota? Digamos, usted conoce la historia de Porque quién. no lo atendía. Ah, ok, a eso voy yo. Un poco lo estoy Todo lo preguntando que por él eso. decía valía huevo O sea, no le prestaba atención, no lo tuvo en cuenta, digamos, para el tema, para nada. como autoridad. Cuando Cuando pasó eso, entonces yo vine y me hice casi que cargo de ayudar a la gente de Sí. Almero. Un empresario de acá, Santiago Miñaca, se arrimó un día y me dijo, Consuelito, Pero doña Consuelo, esperen, no me voy para allá. Bueno. Voy para allá en un momento. Pero, digamos, para un poco ir cerrando como ese capítulo de la situación más álgida que sucede ahí, ¿qué le dice el exgobernador? ¿Qué le dice su esposo? Me imagino en esos días, esas noches, esas madrugadas de tanta no, él tensión. no dormía. A eso iba yo. Y además que le dijo, ¿qué falló? ¿Qué faltó, digamos? En su visión ya de él de no solamente autoridad, sino de a quien le estaban cayendo los rayos y centellas. ¿Qué reflexión hacía él? Oiga, ¿qué falló aquí? ¿Qué nos pudo fallar a todos? ¿O No, qué faltó aquí? ¿Qué nos pudo faltar? no. ¿Fuimos diligentes o no fuimos diligentes todos? Quiero decir,
todas autoridades, ¿no? Desde Belisario, ministros, tal, ¿no? hasta los Porque nuestros locales. él decía que él tenía la conciencia tranquila, porque como le digo, Él avisó. allá cuando Flavio le informaba y se hicieron volantes, se repartieron por todas partes, se les hacían reuniones 2, 3 veces por semana a la gente que le provocaba ir a las reuniones, Ujú, que no podían llevar a las malas a nadie, claro. a los que iban, Se les informaba, se les se les decía. informaba. Y es un fenómeno natural que ¿quién lo trancaba? ¿Quién? Claro. ¿Quién? Doña Consuelo, ¿cómo se controló el apoyo? ¿Cómo se controló el apoyo que llegó a la emergencia, digamos, esas ayudas posteriores que empezaron a llegar? ¿La gobernación tuvo algo que ver? ¿Tuvo alguna autonomía su esposo, el exgobernador, o no? O sea, ¿cómo fueron esos momentos después cuando empiezan a llegar, digamos, todo el tema de las ayudas? Una vez se da Armero por descartado que haya más sobrevivientes, una vez se hizo todo ese primer barrido de ayuda humanitaria, ¿ahí tuvo algo que ver o no? ¿Todo fue gobierno nacional, organismos Todo lo internacionales? manejó ¿es que se llama? El del banco. Va- el- no me Resurgir. acuerdo el nombre del señor que se hizo cargo de eso, eh, no era ni siquiera el gobierno. Y él se hizo cargo de La Plata, él fue el que lo manejó. Pero no, yo me acordaré ya, pero es uno de un banco. Sí, Pedro Pedro Gómez. Gómez, Valderrama era. Pedro Gómez. Pedro Gómez. Pedro Gómez, él eh, fue el Todo. que manejaba La Plata. Pero entonces, ahí sí puedo contarle lo Sí. de Santiago. Entonces Santiago me dijo, mira, hay unos industriales de Medellín que no quieren soltarle la plata A a Gómez. Pedro. Ujú. ¿Tú te harías cargo de eso? Le dije yo, sí, no hay problema. Y yo me abrió una cuenta en Conavi y me dieron 15 millones. Entonces yo les compraba catres Ujú. de esos Plegables. plegables, colchón, almohada. Les mandé a hacer 2 tendidos de sábanas sobre sábanas fundas, uno para poner y otro para Para lavar. lavar. Eh, compré menaje para la cocina, todo lo que se necesita de ollas en una cocina. Eh, bueno, yo les ayudaba, por ejemplo, mucha gente se quedó sin gafas. Ujú. Entonces, iba a enseñar Consuelo que necesitamos, yo no tengo, no veo, y entonces yo en una óptica di la orden, entonces yo mandaba las órdenes, les daban las gafas, les hacían el Ujú. examen, les formulaban las gafas y se las hacían y se las daban. A los niños, el colegio americano les concedió becas, Ujú. pero entonces había que comprarles uniforme y Libros, bueno. útiles. Ujú. Yo se los daba de esa plata. Y llegó un día en que se me acabó la plata. Entonces yo me fui venían a reunirse porque hacían reuniones con, con Pedro a, a ver qué se hacía y qué puentes ¿Hacia se dónde se hacían, direccionaba? Me porque imagino, claro. ellos era en macro, ¿sí? Ujú. Pero no en la persona. Ok. Sí, sí, ¿me Sí, sí, entienden? sí, sí. O Entonces, sea, no el drama humano de la situación de la necesidad puntual de las personas, sino no, la reconstrucción, la sí, infraestructura. eso era lo que estaban haciendo. Yo sí me fui por el lado íntimo, ¿no? Ujú. Entonces, yo no le dije nada a mi esposo de que yo iba a ir a pedir plata y me le fui a cuando sentimos el helicóptero en que llegaban ellos de Bogotá. Entonces yo me fui rápido en el carro a la sexta brigada, allá eran las reuniones, Ujú. allá como me conocían, pues me dejaron entrar. Sí, señora, siga. Y entonces le dije yo a la estafeta que me dieron le digo, dígame a qué lado está sentado el gobernador. Entonces me dijo, él entró y miró, y entonces, a mano izquierda, acá, así, está mirando para allá. Y bueno, entonces yo entré y me senté acá.
donde él no me viera, porque él vivía como ya temeroso de que si yo decía o no decía o lo que sea, lo, lo atacaban era a él, ¿sí? Entonces, ¿Y eh, cómo lo atacaban? ¿Cómo se sentía atacado? ¿Lo descalificaban en público sí, o sí, lo ignoraban, lo lo porteaban? portebajeaban, él era nada. Ok. Yo no sé para qué lo dejaron de una vez, porque no debían haberlo sacado de una vez y no hacerlo pasar por todo lo que lo hicieron pasar, todas las humillaciones y todo. Ujú. Entonces, en un momentico que alguien respiró y estancó, yo alcé la mano y dije, pido la palabra. Entonces, pues todos me voltearon a mirar y sí, señora, ¿qué se le ofrece? Aterrados de verme porque yo no estaba invitada Claro. a esa reunión. Y yo no, es que mire, ustedes se han dedicado a pensar en lo macro, pero no en la parte íntima de la persona, que se quedaron sin ropa interior, sin cepillo de dientes, sin no sé qué, sin sí sé cuándo, bueno, les enumeré lo que yo... Y yo vengo en nombre de las mujeres tolimenses a Ujú. pedirles que me den plata porque la que me dieron ya se me acabó. Mm. Entonces, ¿cuánto necesita? Y le digo, pues por ahora 10 millones, así Ujú, suavecito. mm. Entonces dijeron, bueno, entonces mañana, ¿en dónde? Le digo, en Conavi. Ah, bueno, entonces mañana tiene ya la plata y listo, me la dieron. Mm. Pero un día llegó Pedro Gómez y me dijo, no vuelva a comprar esos catres, y eran unos catres de hierro fino, fuertes, que yo ya hice un contrato en Cali y le van a traer a usted unos catres. Y yo, ah, bueno, yo pues mejor, con esa, la otra plata la gasto en otras cosas. Claro. Cuando me llegaron, era una bolsa plástica así larga, 4 tubos y una tela ahí gruesa, como una camilla, que una persona no muy Pesada. gorda, Claro. no necesitaba ser tan gorda, se acostaba y de una vez quedaba pegada al suelo, ni punto de comparación con lo que yo les daba. Entonces hubo una reunión en el SENA y entonces llegaron con los tubos que les había dado yo, porque como él ya me ha dicho Que no lo que dieron. entonces yo daba era esas. Y entonces que por qué nos cambió, y entonces les conté. Y yo no, dijo que él hacía contrato. Y yo, ah, bueno. Entonces llegaron con los tubos en unos costales. Y empezó Pedro a hablar y a decirles, cuando sacaron los tubos y decían, mire, esto es para que los meta por donde sabemos. Ujú. En la reunión, en plena reunión. En plena reunión allá le gritaba, nosotros queremos es los catres, las camas que nos da la señora Consuelo. Ellos, unos me decían mamá Ujú. Consuelo, casi la Porque usted empezó a mayoría. ganar el corazón ahí, digamos, por las obras sociales, ¿no? Digamos, por la labor que empezó a hacer con ellos. Sí, sí, Con ellos los damnificados, quiero decir. yo trabajaba desde ese día que Ujú. pasó, desde las 6 de la mañana me recogía el conductor y me daban las 2 y 3 de la mañana. mm, En los albergues, me imagino. Sí, Sí, al único que no iba era al albergue que estaba en el INEM, ok. porque me decían que era muy fuerte y resulta que la señora del alcalde se fue para allá, pero le llevó fue ropa de la que mandaba a la gente, Ujú. que aquí vengo a traerles. Entonces le dijeron, no, no, nosotros no necesitamos, mire, tenemos el cuarto lleno, se va de acá, y le pusieron una puñaleta acá y la sacaron A la señora del alcalde a en su la señora momento. del alcalde. Entonces ella me llamó y me dijo, pues si eso a nosotros que no nos están echando la culpa, pues a usted la matan. Claro, claro. Pero empezó el comandante de la policía, que vaya, que sí, que usted la están esperando. Y yo, no, no es que me van a matar. Entonces, que no. Entonces fui, me confesé, comulgué y le entregué el alma a Dios y me fui para el INEM. Pero entonces les llevé, a mí me habían quedado 13 catres, el número clave, ¿no? 13 con todos su De los homenaje y buenos, todo. ¿no? No de los Entonces, que compró Pedro y Gómez. le llevé el resto
porque yo dije, bueno, ¿cuánta gente hay allá? No sé qué, bueno, me dijeran a cuántos debía llevarles, ¿sí? Entonces yo llegué y le dije al chofer, parquéese de una vez de Para salida. salir. Y si yo veo que vienen, yo salgo corriendo y usted arranca. Entonces, Betty García, que era la señora que me acompañaba, le dije, usted es paticortica, ni se baje porque yo no la espero. Yo tengo mis patas largas y corro, y corro. Por si esto se pone y ella feo. me decía, no, que no, que no. Y entonces habían 3 señores allá sentados en una baranda. Y le dije yo, ¿cuál es el líder? Y dijo, el de camiseta roja y se llama Andrés. Y yo, ay, bueno, entonces yo, las paticas me hacían así. Y me fui para donde Andrés. Cuando él me vio, dijo, ay, mamá Consuelo. Y yo miraba para atrás a ver en dónde venía mamá La mamá. Consuelo. ¿Y usted por qué no había venido? Y yo qué le iba a decir que les tenía miedo. No, eso tampoco, hasta allá no, llegaba yo. Él dijo, no, es que estaba muy ocupada. Dijo, ay, sí, nosotros estamos muy agradecidos porque yo sé que usted ha dejado entrar a muchos de armeros a llamar por teléfono y usted no les pone condiciones. Yo creo que esa cuenta de teléfono debió valer millones. ¿De dónde? ¿De qué teléfono? Del teléfono de mi oficina. Ah, ok. En la gobernación. Sí, de mi oficina. Y llamaban a Codazzi, yo no sé por qué, y duraban las horas llorando, que no sé qué, y contando su tragedia. Ahí. Y yo no les decía, ole, desocupen, no, decía yo, que hable. Yo nunca averigüé ni me molesté en preguntar cuánto había costado la cuenta. Usted ganó el corazón y el respeto, digamos, de los damnificados. Un poco también en compensación con esos señalamientos que usted dice hoy son injustos que le hacían al exgobernador. ¿Qué pasa en el 86? ¿Qué pasa en ese abril y mayo cuando ya le dicen adiós al periodo del exgobernador? ¿Qué pasó ahí? A ver, a partir de ahí, digamos. A partir de ahí, entonces, entiendo que la vida a ustedes les empieza a cambiar radicalmente, ¿no? Totalmente, porque entonces Eduardo cargaba con el estigma, digamos, el señalamiento primero. Entonces, trabajo, nada. 4.500 demandas. O sea, trabajo una vez que no pudo volver a tener trabajo. No, ¿Cuántos años tenía él en ese momento, doña Consuelo? Más o menos, debería ser un hombre todavía joven medianamente, ¿no? O sea, productivo. Como 60 y pico de años. Y era abogado, ¿no? Sí, él era abogado. Y nunca volvió a ejercer, nunca. Y como le digo, la casa la perdimos, ¿no? A raíz de eso, porque él tuvo que conseguirse un abogado que le cobró un poconón de plata, un abogado de Bogotá. Tuvo que conseguirse un abogado, ¿por qué y para qué? Entiendo que 4.500 demandas tuvo. 4.500 demandas. Tuvo que defenderse 4.500 demandas. Sí, entonces que él no alcanzaba a contestar. A contestar. Los jueces se turnaban y decía, yo lo atiendo hoy por la mañana, usted por la tarde, fulano por la mañana. Así, entonces en turnos de horarios. Trabajaba. Claro. Pero afortunadamente el doctor Miguel Rosso Gómez, que en paz descanse, yo le dije que me ayudara, que me diera el restaurante de Confenalco, que el centro recreacional lo iban a el de Picaleña. El 1 de mayo. Entonces, él me dio eso y fuera de eso me dio también la cafetería, en el cual duré yo 12 años. Yo entiendo entonces que usted es proveedora de la familia, claro, Consuelo. Madre cabeza de familia. Porque él, no sé si el término va a ser usted me corregirá, porque el exgobernador entonces, digamos, se pierde un poco entre la preocupación, las demandas, las situaciones personales, y le toca lo psicológico, que se afectó mucho, y le toca a usted asumir ese rol, y ponerse a trabajar. Ponerme a trabajar. En la cafetería y en el restaurante Confenalco. Sí. Sí, a mí toda la vida me gustó hacer cursos de culinaria, y que uno no sabe ¿para qué le van a servir? ¿Para qué le va a servir? Yo lo era para... Bien, entiendo que
digamos, a la par de cuando usted asume luego de que ya, además empieza a pasar una situación, que le empiezan a llegar, digamos, mensajes a través de Marcones Así es. cada 13, ¿no? O sea, una cosa El psicológica. 13 de cada mes. Que decían que Lo estamos pensando lo mucho. estamos pensando mucho. Cada 13 de cada mes. Cada 13. Sin firma ni ¿Por nada. cuánto tiempo, doña Consuelo? Como 2 años. Ok. Siempre cada 13. ¿Y qué Cada decía él de eso? O sea, ¿qué pasaba con él cada 13? No, ¿O cada- él no me decía nada, pero Se le notaba, digamos, sí, se le descomponía. notaba. Él procuraba pues no alarmarme, pero pues yo lo entendía, pues Bueno. imagínense. Y veía el Marconi. ¿Qué podíamos decir? Y siempre lo mismo, cada 13, Cada siempre, 2 13, años. sí. Lo estamos pensando mucho. Una especie de amenaza vedada, la veía él. Una Mm. advertencia. Sí, sí, así es. 13, coincidiendo con el 13 de noviembre, digamos que es cuando se presenta Sí. la tragedia. Pero él de alguna forma presentía que lo iban a secuestrar. O sea, él sentía Sí, que iba... él decía, a mí me van a hacer algo. Ok. Y él lo sentía como represalia a esa situación, a que le hubieran echado el agua sucia El agua sucia. completamente. ¿Sí? Mm. Hasta que pasa el secuestro. Sí, y ahí en el Senado, uno de los senadores de aquí del Tolima le hizo un debate. Y es que no sé, en todo caso en contra de Eduardo, pero qué terrible. O sea, responsabilizándolo más. Sí. Cuando sí Y se habían si dado él las sabía, alertas, se habían porque él hecho. decía que él sabía lo que iba a pasar. Y entonces el honorable senador, ¿por qué no hizo algo viendo que el otro no hacía nada? Claro. Sí, se supone que no habían hecho las alertas, las reuniones, las alarmas. Y sí se Sí, hicieron pero si se supone, lo pues, que humanamente se podía, porque claro. como le digo, no hay país en el mundo, ni siquiera en Estados Unidos, que vienen esos ciclones tan terribles y ¿qué pueden hacer? Nada. ¿Usted cree que ese senador en ese momento, ese político, lo que hizo fue ponerlo más en escarnio público, Claro. pero además hacer un show político sobre un drama como el que se sufrió? Sí, Digo, se sufrió en Armero, él lloraba por los votos, no por los muertos. más no por los muertos. ¿Usted cree que ese senador que le hizo ese debate le interesaban los votos y no los muertos? Claro, porque ese era el fortín político de él. De un partido tradicional. Sí. Okay. No, yo creo saber el nombre, pero no se lo voy a... Al que le caiga el guante, que se lo chante. Muy bien. En ese momento entonces usted asume las riendas económicas de la casa, le toca trabajar por primera vez, le sirven los cursos de gastronomía que tomó, Sí, pero deben vender la casa a propósito de la situación económica, el secuestro que se sí, presenta. porque él hizo préstamos, pero no en el banco, porque en el banco ya no. ¿No le prestaban? Entonces era un agiotista famoso aquí en Ibagué, y lo llamaba todos los días a las 6 de la mañana a amenazarlo y a cobrarle, hasta que él tuvo que regalar la casa. La regaló en 5 millones de pesos. Y un año después, una amiga vecina la vendió en 150 millones. En el sector de Santa Elena. En Santa Elena. En ese momento. Voy a preguntar una cosa muy personal, doña Consuelo. ¿Qué se siente en ese momento? No. Vamos, en ese momento de la vida, digamos. En este momento, pues, con la de todas condición que tenía el maneras, exgobernador, las amenazas que llegaban cada 13, tener que trabajar, el soporte económico, buscando recursos. ¿Qué pasó al interior, digamos, de la familia en sí misma? Y digo la familia, usted, él, la familia, el núcleo familiar. ¿Qué pasó ahí en ese momento? no Como un sé, sentimiento de angustia de algo, digamos. no sabe que, no sé, ustedes dirán que vanidosa, pero yo he sido muy creyente Okay. y mi Dios me ha hecho a mí muchos milagros. La fuerza de la fe. Sí. Y a mis hijos nunca les inculqué que ustedes deben odiar a fulano, a sultano, que porque no sé qué. No. O porque nos hizo, porque nos señaló, ¿no? No, y como le digo, la gente de aquí de Ibagué fue muy solidaria con nosotros y pues Dios siempre me ayuda. Yo digo que soy
la niña consentida de él. Los ayudó de alguna forma, y hablábamos fuera de cámaras, hasta en el secuestro, ¿cierto? Digamos, Sí. para volver ahí. Cuando Sí. pues, secuestran, que además lo sacan con engaños de la oficina Sí, al porque exgobernador habían dicho que, es que iba, que y un se lo señor llevan. en armero, un guerrillero de esos, había dicho que iba a abrir un hueco y lo iba a llenar de lodo y que iba a coger a Eduardo Alzate de las patas Y y lo iba a lo meter. iba a hundir así. Pero yo me le pegué al Señor de los Milagros y salió bien, Ok. en medio de todo. Psicológicamente sí lo acabaron, pero pudimos salir adelante, Claro. gracias a Dios. Hablemos del secuestro, del momento del secuestro que se da como 2 o 3 años después de la tragedia, ¿cierto? ¿Cómo? 2 años después de la tragedia se da el secuestro del Sí, exgobernador. 2 años. Lo sacan de la oficina con engaños. Sí, Dura 6 días secuestrado. sí, Lo secuestran un 6 de abril, decía usted. sí, O sea, que el número 6 ha sido como un signo exacto. particular. Nos ¿sí? casamos un 6 de abril, lo secuestraron un 6 de abril y se murió un 6 de Un abril. 6 de abril. Duró 6 días secuestrado. Y duró 6 días secuestrado. ¿Cómo fue eso del secuestro, digamos? Porque se lo lleva, algunos dicen que pues, el grupo iba- liberal gaitanista, otros que fue el M-19, y le hace una especie de juicio en Cali, ¿no? Que es donde se lo llevaron a Sí, secuestrar, un juicio sí, sí, de responsabilidad político en Sí. Cali, ¿sí? sí. ¿Fue así? Él iba una señora Ujú, que después supimos que se llamaba Vicky. ujú. Y le decía que ella quería que le hiciera le llevara la separación de bienes con su esposo, pero que era en Cali. Entonces Eduardo le decía, pero ¿por qué en Cali? Allá yo tengo un compañero, mire, este es el teléfono de mi compañero y él es un abogado bueno. Excelente. ¿Yo qué voy a ir a hacer a Cali? No, yo no, que yo quiero y que yo quiero y que yo quiero. E iba constantemente. Cada mes llegaba y le decía, él me decía, mija, esa señora me va a secuestrar. Le decía yo, no, pues si se lo van a secuestrar en la calle, lo cogen y se lo llevan. Digo, no, ellos quieren hacer algo muy especial, pero esa señora va con peluca y con unas gafas negras que le cubren casi la mitad de la cara. Ella me va a secuestrar. Y yo, no, deje la bobada. Bueno, pues yo soy optimista, ¿sí? Ujú. Entonces, el día que llegó a él, llegaron a la oficina, llegó ella y le dijo, no, doctor, se va conmigo. Ya él dijo, yo ya no aguanto más. La presión. La presión, pues que sea lo que Dios quiera. Y se fue con ella, pero cuando salieron, él dijo, ay, se me olvidó decir una cosa a la secretaria, y se devolvió y le dijo, ella se llamaba Amparo. Ujú. Entonces le dijo, Amparo, váyase detrás de nosotros con disimulo y apunte el número de la placa, el color del carro, pues porque cuando eso no habían celulares, ¿cierto? Ella le hizo caso y apuntó todo. Bueno, y entonces cuando ese día lo secuestraron como a las 8 de la mañana y yo tenía un almuerzo muy grande, importante, abajo en Confenalco. Entonces yo estuve allá todo el día pendiente, no sé qué, y como le digo, no había sino un teléfono ahí donde vivíamos, en el conjunto, porque cuando eso había escasez de teléfonos. Entonces, cuando yo llegué, el portero me dijo, señora Consuelo, la secretaria del doctor la ha estado llamando todo el día, que es algo urgente, que la llame apenas llegue. Entonces yo la llamé y me dijo, doña Consuelo, es que la señora, el doctor me dijo que le dijera que la señora que le ha comentado a usted lo convenció de irse para Cali. Entonces él me dijo que estuviera llamando al Hotel Dan, que sería a donde él llegaría, y que averiguara por él. Y señora Consuelo, yo estaba llamando toda la tarde, calculando pues el rato las horas que gastaban de acá a Cali, y allá en el hotel dicen que no, que allá no se ha registrado nadie. Yo, como le digo, soy optimista. Ese día dije yo,
No, eso fue que se pararon en alguna finca y... ¿no? Pero al otro día volvió, le dije yo, Amparo, siga llamando. Él dijo, doña Consuelo, no ha llegado. Entonces yo llamé a un amigo que era de la policía cívica. Él era el director. Y le conté, entonces dijo, yo ya voy para allá con el comandante de la policía. Entonces llegaron allá, yo le conté todo. Pues él inicialmente me preguntaba cosas como, yo me sentía como que yo era la culpable. Y me dijo, y desde este momento usted no puede salir de aquí. Y no le comenté nada a nadie. Y así fue. Yo me quedé ahí, conseguí quien me reemplazara abajo en Confenalco y me quedé ahí. Y resulta que el hermano de Eduardo, Jorge, iba todos los días a leer el periódico allá a la oficina. Y Amparo le contó de la situación. Pero no de que lo habían secuestrado, sino que esa señora y que no sé qué, y que ella había apuntado el número de la placa y el color del carro y el nombre de bueno, todos los datos. Entonces Jorge se salió y se fue para el Grano de Oro y allá comentó, y había un periodista y el periodista lo publicó, informó al tiempo. Y en el tiempo, al otro día en la segunda página, salió todo. Que no sé qué el secuestro, digamos. No, secuestrado sí, que el exgobernador. O tal vez no fue al otro día, sino que cuando ya pasó lo que habían sacado en el noticiero, que era el noticiero a donde Margarita Rosa y el hijo de Gómez Hurtado eran los que leían el noticiero. Cuando ya salió eso, el otro fue y comentó allá y salió en el tiempo. Porque Eduardo creo que era un viernes y lo de que salió por la televisión fue el domingo por la noche. Por la noche. Y al lunes entonces ya sale en el tiempo. El lunes salió, entonces ya iban 4 días. Entonces salió que la secretaria, que bueno, todo el cuento. Doña Consuelo, ahí hay una cosa que digamos es relevante históricamente, que usted dice, se lo llevan acá y le hace una especie como de juicio político de responsabilidad sobre el armero. ¿Por qué? Porque no solamente le hacían preguntas, digamos, a un juego psicológico de presión a él, sino además él le cuenta a usted que tenían copias de los expedientes de las demandas que él tuvo, de las cuales tuvo que defender, ¿no? Ellos allá, a él lo llevaron en el carro y cuando llegaron a Cali, tipo 5 o 6 de la tarde, pararon en un parque y de cada lado entraron unos tipos encapuchados y le pusieron un revólver en la cabeza y otro en el corazón y le dijeron, esto es un secuestro, y le taparon la cara, se lo llevaron para una casa. Allá en la casa el que lo recibió lo maltrató, le pegó, lo hicieron desnudar, lo hicieron acostar en un colchón ahí todo puerco, sucio, oliendo horrible, ahí en el suelo lo tuvieron ahí acostado, le pegaban y entonces al otro día, porque como llegaron de noche, al otro día lo hicieron salir y había una mesa grande con asientos y entonces un señor con un listado, todos encapuchados, entonces le preguntaban, ¿usted por qué hizo esto, por qué no hizo? Bueno, las preguntas, y Eduardo contestaba y ellos se quedaban callados por ahí 5 o 10 minutos, volvían, pero nadie le hablaba a Eduardo, solo ese señor le hacía la pregunta y no más. Entonces, pues eso era una presión psicológica, ¿no? Él dijo pues que él le había mandado cartas al presidente, mejor dicho, él hizo todo lo que tenía que hacer. Y ellos tenían carpetas, y era un cerro así, decía Eduardo, de carpetas.
de todo lo que le habían en los juzgados, de todas las demandas, digamos, todo el de los proceso casos. que le hicieron a él, de las 4.500 demandas, ellos tenían copia de todo eso. Doña Consuelo, digamos por situaciones del azar y demás, a los 6 días sale, usted contaba un poco que ellos se asustan porque pasan patrullas y demás, lo liberan realmente, digamos, ya llega Ibagué, ya llega la situación. ¿Qué pasa con el exgobernador después de ese episodio, del secuestro, digamos? Pasado ese juicio, digamos, político que le hacen, que lo sueltan por las razones, que, como dice usted, digamos, de susto, que se vieron cogidos por situaciones coyunturales, los secuestradores, lo sueltan en Cali, él llega a un hotel, luego regresa a su casa. ¿Qué pasa con él a partir de ahí? Después de haber vivido, digamos, todo lo azaroso que venía, recibiendo telegramas, No, el estigma, ahora secuestrado, ¿qué pasa con el exgobernador ahí? No, pues vuelto nada. Ok. Él, en la casa. O sea, perdóneme el término, se achicopala más, digamos, Claro, claro, se vuelve más ensimismado. claro. Y es que la presión psicológica Claro. es peor que la física. Claro. Cambió mucho, digamos. Quiero decir, en su No, él actitud, era o era como más bien. callado, nunca así alboroto, No de que sé por si. qué me pasó, y que No. no. Pero usted sí lo notó disminuido. Claro, claro. Y como le digo, él estaba en la casa, él salía de vez en cuando alguna cosa, pero como ya no tenía trabajo ni nada. Claro. ¿Cuándo muere él? Y además entiendo que enferma de cáncer, ¿no? Sí, él le dio Consuelo. cáncer, pero Se recuperó. se recuperó, sí. Y Él luego esa lucha. A ver, como le digo, a mí me dieron con Fenalco, Sí, pero llegó un momento en que le quitaron al doctor Rosso, la administración. sacaron al administrador del centro recreacional y empezaron a hacerme la campaña para sacarme a mí. Ok. Me pidieron de que yo fuera y atestiguara de que ellos estaban robando, y eso era falso, porque yo estaba con ellos, con Miguel, Claro. los domingos, lo invitaba a almorzar para que viera cuál era la calidad de la comida que yo servía. Pero él nunca lo vi yo que se subiera a la oficina ya a charlar y a estarse una hora, media hora, no, nunca. Y entonces yo les dije yo no, si ustedes lo demandan, yo voy con mi familia, porque mi familia iba, 2 sobrinas iban a almorzar todos los domingos y ellas se sentaban a charlar con él. Entonces eso es falso y ellas también van a ir a declarar de que eso es falso lo que ustedes. Entonces ahí con mayor razón me sacaron. ¿Y qué pasa con la situación? Terrible. Sin ese por 12 años, el exgobernador ensimismado, me imagino que pues los hijos ya en su proceso de crecimiento, de juventud, claro. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasó ahí? Imagínese, Camilo, pues el mayor tenía 15 años y el otro 14. Terminando bachillerato, claro. Empezando universidad. Pero afortunadamente a mí abajo me iba bien, me contrataban banquetes, de todo, la gente muy querida. Y yo logré darles universidad a ellos. Pero cuando me sacaron, había un señor aquí que resolvió lavar dólares. Y entonces si yo daba el plato de comida, como yo estaba bien posesionada acá, pero entonces llegó él, y si yo cobraba 10.000 pesos por el plato, él lo cobraba en 3.000, regalaba 1 hora de orquesta, regalaba la grabación, regalaba los meseros, mejor dicho. Estamos hablando de banquetes, digamos. Y me sacó, porque entonces la gente empezó, pero no si don Hernando, no sé el apellido así. Lo da don tanto. Hernando nos da no sé qué, así sé cuándo, y usted nos cobra esto y nos cobra todo. Y pues, ¿yo qué hago? Yo no puedo trabajar a pérdida. Pues el señor sí, me sacó. Y me sacaron de Confenalco, entonces quedé así. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Mi hermana me dijo, alquile el apartamento. Este apartamento lo logré tener porque murió mamá y me dejó una plata. Y yo la di de cuota inicial. Y como en Conavi, pues me querían porque yo había manejado bien. Las cuentas, ¿no? El gerente de Conavi de esa época, muy querido, me dijo, yo le ayudo. Le dije yo, bueno, entonces
los 700.000 pesos que me dejó mamá para la cuota inicial, me alcanzaba nomás. Y duré casi 20 años pagando este apartamento. Pero afortunadamente mi Diosito me lo dio, ¿sí? Pero llegó un momento en que no trabajaba yo, entonces administración, servicios, comida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces mi hermana me dijo, camine conmigo para Bogotá y que Eduardo se vaya para el Líbano y alquile el apartamento, y lo del alquiler se le manda al Líbano para que... Subsistencia. Entonces lo único que sacaba yo era la plata para la salud, pero no lo podía poner a él. Nosotros habíamos hecho separación de bienes cuando empezó lo de Armero, demandas, imagino. Yo le dije a mi marido, hagamos separación de bienes, porque Eduardo dijo, a mí se me va a ir todo y después yo me pongo a trabajar y claro, ¿con qué respondemos? No, entonces hicimos la separación. Entonces, le hice, Camilo ya estaba casado, entonces pues vivía aparte, entonces Felipe vivía conmigo, entonces le dije yo, se va, pues yo me voy, usted mire a ver qué hace, ya estaba grandecito, y se arrenda el apartamento, alcanzamos el apartamento en el Líbano, y lo metía en la salud para que él pusiera a su papá como beneficiario. Ok. Exactamente. Y yo me tuve que ir 2 años para Bogotá. ¿Cuántos años? 2. 2. 2. 2 años para Bogotá. Mientras sacaba la pensión mía. Ok. Mía. Sí. No de Eduardo, que Eduardo no consiguió pensión. ¿No se pensionó? No, él no. Siempre el trabajo particular. Y cuando eso no dejaban que el particular cotizara. Sí, señora. Tenía que ser de una empresa. De una empresa. Entonces, yo sí logró la pensión. Logré la pensión y entonces ya pude volverme, pero ya cuando me volví, ya Eduardo estaba en el Líbano con la familia de él, y a él un día le dio un desmayo, se desmayó y llamaron al médico y el médico dijo que era una... ¿Efisema? ¿Ah? ¿Efisema? No. ¿Trombo? No, derrame cerebral. Un derrame. Y lo trató como eso, pero resulta que entonces yo ya llegué aquí, que ya la pensión, mientras estuve en Bogotá logré sacarla y me la dieron. Empecé a devengar la pensión días antes de que él se muriera. Pero entonces pues mi hermana me dio plata y me vine para ver, porque pues que Eduardo estaba enfermo. Claro. Entonces Camilo fue por él al Líbano, lo trajo cuando eso estaba Salud recién inaugurado. Okay. Y la clínica. Y ahí duró un mes inconsciente, y resulta que cuando Camilo lo llevó al médico allá en el Líbano, a otro médico, dijo, no, él no es derrame, sino una baja de azúcar. Okay. Y no lo trataron por eso. Y él duró aquí un mes en cuidados intensivos, inconsciente, hasta que murió. Hasta que murió. ¿Cuándo murió? ¿En qué fecha murió? 6 de abril de... ¿Ah? ¿Del 2007? 2007. De 2007. Sí, hace 19 Hace 19 años. Cuando él muere, y desde que muere aquí, doña Consuelo, cada vez que se acerca a esta fecha, digamos, porque esta fecha del 13 es seguramente, y usted me dice si me equivoco, marca la historia también de su familia, la marcó en general. Cuando llega ese 13 de noviembre, ¿qué se siente? O sea, usted, digamos, en la persona, porque usted fue la compañera, lo vio, lo ayudó, estuvo con él en esos momentos trágicos, lo vio disminuirse. ¿Qué representa ese 13, digamos, cada vez que, porque además es una fecha que se hace muy visible, muy importante para el país, no solamente para nosotros? ¿Qué pasa con usted, digamos, con Consuelo, la ex esposa del gobernador que tuvo que afrontar esto, que fue señalado, que fue estigmatizado, que el gobierno ninguneó, pues el gobierno nacional de Betancur?
¿Qué pasa en esta fecha? ¿Es relevante? ¿Es triste? ¿La obvia usted? ¿Le dice algo o no? A ver, yo lo que hago es que ese día rezo por los difuntos. Ok. Y le doy gracias a Dios de que pues salimos adelante nosotros. Ujú. Ese día Hasta especial. cierto punto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pues no, yo no guardo rencor ni nada. O sea, se dedica a rezar Yo especialmente el 13, digamos. perdoné, que es lo que debe hacer uno, Ujú. y ya. Yo puedo tomar esta, si me permite el término, revelación suya histórica después de tantos años, doña Consuelo, como un acto de perdón contra esa gente que fue injusta contra el exgobernador y de reconciliación misma con la propia historia de parte suya, digamos, en este momento. Sí. Sí puede ser calificada así, sí puede ser vista así. Sí, no, y eso lo he hecho Sí. yo y como le digo, yo a mis hijos nunca les inculqué que mire, que no, porque vivir uno con rencor es muy feo. Claro, claro. Pero esto también es una reivindicación de la injusticia que se cometió con el exgobernador, ¿sí? Para usted, digamos, es Sí. el contarlo ahora, y quiero cerrar un poco como iniciamos esta conversación, esta entrevista, que fue la razón, el motivo que la lleva a eso. ¿Usted lo toma de manera autónoma o lo habla con la familia, lo habla con sus hijos, lo discute con sus nueras, con sus nietos, no sé, o frente a usted misma y su propia conciencia? Oiga, No, el de momento vez en de contar. cuando, si alguien dice algo en contra de él, entonces yo Explica. trato de contar, Ok. pero de resto no. A ver, yo soy muy creyente Sí. de la ley de la compensación. Ujú. Y vuelvo a lo de Confenalco. A mí ese político me sacó porque se le dio la gana, no porque yo diera mal servicio. ¿Y qué pasó? A los 2 años le metieron 10 años de cárcel. Ya sé cuál es. La compensación va. Va. Y en muchas cosas en la vida que me ha pasado a mí, como le digo yo, que yo soy la niña consentida de mi Diosito. Ok. Veo que el que me hace mal a mí, Llega la justicia divina. no de una, no. Espera uno y al rato, Ahí está. miren las que están. Okay. Doña Consuelo, muchas gracias. Gracias por abrir su corazón, gracias por abrir su memoria, que no es fácil. Gracias por atreverse a contar esta otra mirada y otra óptica de este hecho que marcó, como le digo yo, la historia real del país, del siglo XX y del siglo XX en adelante, la historia de la nación colombiana. Muchas gracias, y yo solo quiero que usted, en general, mirando a la cámara y a la gente que nos va a ver a través de la página de la editorial, me le diga algo, no sé, algo de usted, algo de quien fue protagonista, no sé si el término es principal, pero sí muy relevante en esa situación del 13 de noviembre que estamos conmemorando 40 años. Lo que usted quiera decir y como usted quiera terminar. No la quiero terminar yo, esta charla, esta conversa en la intimidad de su hogar, sin usted, para la gente que nos pueda ver y lo que la gente pueda pensar. Estoy diciéndole, no solamente divagué del Tolima, sino ahora a través por las redes y el ecosistema de medios del mundo que conoce la tragedia de Armero, lo que usted crea que les deba decir, el mensaje que crea que les debe quedar a esas personas. Pues primero que todo, quiero que se pongan la mano en el corazón los que se sientan afectados y piensen que fue un fenómeno de la naturaleza y que siguen pasando en todas partes, los terremotos, los temblores, todo. ¿A quién se le echa la culpa? A nadie. Muy injusto lo que hicieron con mi esposo, pero yo no les guardo rencor, por el contrario, hice humanamente lo que pude y salí en ese momento de ayudarles, me retiré, porque uno de los de Armero fue y me acusó de que yo estaba robando. Vinieron de Bogotá, de la Fiscalía y de la, no sé qué otra día, a mirar y me esculcaron todo. Afortunadamente, como les digo yo, que mi Diosito me ilumina, cada que yo entregaba algo, les hacía firmar y les hacía poner las huellas digitales de los 10 dedos
de dónde me podía yo inventar toda mano De huellas de digitales. huellas digitales. Entonces no pudieron comprobarme nada. Pero yo me sentí muy aburrida porque por el radio empezaron a hablar mal de mí, entonces me retiré y le dejé a la fiscal, o bueno, no, una de esas entidades, ¿ah? Le dije yo, hasta aquí llegué, tengan, aquí está hice un acta de entrega, y ustedes, de aquí en adelante, Responde. es usted la que responde. Entonces, no sé cómo supieron quién había sido el señor que me acusó. Y un día que iba entrando, porque eso fue como 1 o 2 meses antes de que sacaran a Eduardo de la gobernación, detrás de la columna de ahí al pie de mi oficina, salió el señor y se me tiró a los pies y me abrazaba las piernas y me decía que le ayudara. Y que porque lo iban a matar. Y yo, pero ¿cómo así? Yo, ¿qué me está diciendo? Tenía esa cara como un monstruo. Lo cogieron y le dieron una pela. Y le dijeron que no querían volverlo a ver nunca más con ellos. Que porque él era el causante de que me hubieran acusado. Mejor dicho. Sí, claro, falsamente. Entonces, que no podía. Y dije yo, pero yo no vuelvo. Pero resulta que en ahí está el embajador no me acuerdo, de Noruega, o un embajador de Europa, compró 20 casas que no me gustó, no que las comprara, sino que era al pie del río. Y venir uno de una tragedia al pie de un río para que lo pongan a vivir así en la orilla del río Cumbeima, pero ya, y que querían que yo fuera a la entrega. Y cuando voy yo, se los entregaron en Ubra Negra. Pero entre la gente que iba, había un viejito, su esposa anciana y un hijo como retardado. ¿Cómo no? Retardado. Y cada uno llevaba una cajita de cartón así y un ladrillo. Y esta casa se la entregamos al señor. Y entonces pusieron el ladrillito y ahí decía yo, y yo que les hubiera podido traer camas, colchones, menaje. El menaje. Y no poder porque este señor le dio que porque yo estaba robando. Entonces, los que vinieron a investigarme me pidieron excusa y me mandaron un arreglo de flores así grande pidiéndome perdón, pero ya la honra me la habían acabado. Claro. Y eso duele también además, ¿no? ¿Duele? Eso sí duele yo. Mucho. Entonces, yo tenía el teléfono de la señora fiscal, Sí. es que no me acuerdo qué entidad era. Y la llamé como a las 7 de la noche. Le digo, doctora, ¿cómo le va? Habla con Consuelo. La llamo porque es que resulta que yo no voy a dormir esta noche de la piedra que tengo. Y quiero que usted tampoco duerma. Porque pasó esto, esto y esto. Y yo, teniendo todos los medios para haber ido y haber llevado, no solo a él, sino a todos los que le dieron, no podía, porque me acusaron falsamente. Que pase buenas noches. Y le colgué y descolgué el teléfono. Al rato lo conecté y a las 5 de la mañana me llamó. Doña Consuelo, como es de mala, no dormí en toda la noche. Le digo, yo tampoco. Entonces dijo, ¿usted por qué no me hace un favor? Le digo, a ver, ¿qué será? Dijo, consígame el transporte. Y yo, listo. Entonces yo llamé al secretario de Obras y le dije que me prestara unas volquetas, y porque había quedado un poco de cosas. Claro, para entregar. Entonces allá fueron y la entregaron, pero... Entonces
pero no hay que guardar rencor, hay que sacar adelante, hay que saber que si rezamos el Padre Nuestro, ahí decimos perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y eso es lo que yo he hecho. Yo no me he amargado y yo le dejo todo a Dios, y Él a veces se demora un poquito, pero tarde que temprano, si es correcto y es bueno para mí, me lo da, y lo mismo lo va a hacer para todo el mundo. De manera que a confiar en Dios y perdonar todo y sacar todos los rencores, porque de eso no vive uno sabroso. Muchas gracias, muy amable. Gracias a usted. Presentado por laeditorial.com. No olvides darle like y suscribirte para más.